Bien, siempre es un honor compartir la palabra del Señor y tener este tiempo juntos. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y nos pongamos delante del Señor. Jesús, gracias porque hoy podemos sentarnos a tu mesa, podemos comer de ti. Gracias porque podemos acercarnos y escuchar tu voz y ser confrontados delante de tu persona y de tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y que, Señor, el espíritu de sabiduría y de entendimiento pueda estar entre nosotros para poder conocer tu palabra, para poder entenderla, pero sobre todo para llevarla por obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero seguir profundizando sobre lo que el pastor platicó y compartió la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿O lo vieron por internet? Levante su mano. Ok, bastante, la mayoría. Espectacular. Bien, déjenme comenzar con esta pregunta. ¿Cuántos creen, cuántos saben que es importante orar? Levante su mano si usted cree que es importante y necesario orar. Perfecto. Mire para todos lados, mire si el vecino levantó la mano. Ok, espectacular. Ok. ¿Cuántos oran suficiente? Pero todos reconocemos la importancia de la oración. ¿Y entonces por qué no oramos lo suficiente? ¿Se da cuenta que tenemos un pequeño conflicto de conocer y hacer? ¿A quién le cuesta orar? Levante la mano. A todos nos cuesta orar, ¿sí o no? Y la semana pasada el pastor nos compartía acerca de la importancia de la oración y de lo necesario que es para nosotros mantener una vida de oración. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos cuesta. Y nos cuesta mucho. Y no está mal reconocerlo, no está mal aceptarlo. Es el primer paso. Sabemos de la necesidad que tenemos por orar, pero nos cuesta mucho llegar allí. Estamos leyendo un libro con mi esposa y en el primer capítulo, justamente acerca de la oración, el autor dice: lo más importante de la oración es llegar. Lo más importante acerca de la oración es llegar. Es aparecer allí para orar. Y a veces no nos damos cuenta que no tomamos la iniciativa por orar porque nos cuesta aprender a llegar allí. Porque una vez que estamos allí ya no sabemos qué hacer. Y sentimos que lo más importante acerca de la oración es cómo lo voy a hacer. Y no nos damos cuenta que lo más importante acerca de la oración es llegar a orar. Ahora, hoy quiero ofrecerle no una receta, como quien dice paso 1, paso 2, paso 3, como quien dice 2 tazas de agua por una de arroz. Esto no es eso, sino es una pequeña guía para su vida de oración, porque todos conocemos de la importancia, pero a veces el cómo nos cuesta un poquito más. Esto no es como una lista de cosas que usted tenga que hacer, sino más bien esto es una espiral. Algo que nos va llevando una cosa a la otra, pero no solamente se mueve así, sino que se mueve hacia abajo. Estas prácticas nos van a llevar a ir más profundo en la oración y a veces por temporadas nos vamos a sentir más inclinados a unas que a otras, pero todas van a aparecer en algún momento y necesitamos ser conscientes de todas estas, vamos a llamarle partes o etapas en la oración. ¿Sí? Cuando le explicamos a alguien que recién aceptó al Señor Jesús y está aprendiendo a caminar con el Señor, ¿qué es la oración? ¿Cómo lo solemos explicar? Decimos, orar es hablar con Dios. Y sí, pero como que se queda un poquito corto porque a veces llegamos con la lista del súper, llegamos con las peticiones nuestras y de otros y en 5 minutos ya no sabemos qué hacer.
¿Sí o no? Llegamos, Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y qué lindo el clima, ¿no? Y no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Ahora, quiero primero diferenciar dos cosas: comunión y devoción. ¿Ok? Tenemos la comunión y tenemos la devoción. Hace algunos días estábamos platicando con Germán Basisti y decía algo que a mí me pareció muy gracioso, pero que me ayuda a explicar esto. Y decía, yo a veces salgo con mi esposa y a veces salgo con mi novia. Y todos decíamos, ¿qué? Y daba los dos nombres de su esposa, ¿verdad? Mica y Estefanía. Entonces dice, hoy ando con Mica porque andaba con ella y con todos los niños. Esta semana salimos a comer y estaba solo ella. Y dice, hoy ando con mi novia porque no tenía los niños. ¿Sí o no que las relaciones un poco son así? Hay conversaciones que tenemos en el día a día acerca del trabajo, de los niños, de la familia, de las cuentas, de lo que está pasando. Pero hay momentos donde podemos parar, salir a comer y todo lo demás no importa. ¿Sí o no? Ok, esto es exactamente igual. La devoción es esa constante conversación que yo voy teniendo con el Señor durante el trabajo, en el autobús, en el coche, o voy en la moto, o estoy haciendo algo, estoy cocinando, lavando los platos y voy teniendo una conversación con el Señor. Esa es la comunión. Es lo que yo voy haciendo constantemente. Pero la devoción es ese espacio que yo separo para hablar con Dios. Es ese momento que yo guardo para tener comunión con el Señor, para tener intimidad. Es ese momento especial donde nada me puede distraer. Y vamos a enfocarnos en esto, en la devoción. ¿Ok? Así que si está apuntando, el primero va a ser hablarle a Dios. ¿Cómo así? Hablarle a Dios. Y ahorita voy a hacer déjeme explicarlo, no me lleve a la hoguera todavía. Miren, el problema que tenemos es que no sabemos qué decir y cuando sí sabemos qué decir, no sabemos qué más decir. Acompáñeme a Lucas capítulo 11, porque al final el Señor Jesús es nuestro guía y él dejó algo muy particular en la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y mire, esto me parece muy, muy relevante. Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer milagros. No tenemos otro registro de que los discípulos le pidan a Jesús que les enseñe a hacer algo más que orar. Los discípulos no llegaron, Señor, enséñanos cómo sanar, enséñanos cómo limpiar la lepra. No, el discípulo llegó y le dijo, enséñanos a orar. Porque, seamos sinceros, no sabemos orar. Siendo así, muy honestos con nosotros mismos, por más que llevemos muchos años en el Evangelio, a veces nos enfrentamos con etapas donde no sabemos cómo orar. Y esta no era una práctica poco común dentro del contexto de Jesús. Si se dan cuenta, los discípulos lo reconocen. Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Esto era parte del ser un rabí, un maestro en el Israel de este tiempo, donde ellos les enseñaban oraciones, donde ellos les enseñaban cómo orar. Ahora, mire, no es un rezo, no es una repetición, como quien dice, una receta mágica, es una guía, es un patrón, ¿sí? A veces miramos muy rápido a la ventana, a la acera de enfrente y decimos, ay, es que allá repiten las cosas una y otra vez. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos un poco así también.
Lo que pasa es que con distintas palabras, pero a veces caemos en las vanas repeticiones donde decimos lo mismo una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, escúchese hablar con otra persona. Imaginemos que yo estoy teniendo una conversación con Juan y le digo, Juan, fíjate que ayer, Juan, fui a comprar al supermercado, Juan, y después de eso, Juan, y a veces oramos así. Sí. A veces, y el Señor se nos va a quedar viendo así como, ay, mi gordo, pobrecito. Seamos conscientes. Ahora, el Señor Jesús nos deja lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, esto es una guía. Si se da cuenta, el Señor Jesús empieza diciendo, Padre Nuestro. Mire, solo allí podríamos platicar 45 minutos, porque el Señor nos hace reconocer primero de dónde venimos y que no estamos solos. Nos quita el espíritu de orfandad a la primera y nos dice, tenemos que acercarnos confiadamente del Padre porque somos hijos. Es el Dios del universo, sí, pero somos hijos. Mire, el presidente de Estados Unidos, con todo lo que hace, con todo el poder que tiene, y su hijo se le podría llegar a meter en pijama a la cama, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es su hijo. Y le dice, Padre Nuestro. No estamos solos. Usted tiene hermanos también. El mismo Padre suyo es el Padre Nuestro. Hay un reconocimiento de quién es Él y de quién soy yo y de dónde habita. Luego dice, santificado sea tu nombre. Hay un reconocimiento de su deidad. Dice, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Ha usted tomado tiempo para pedir que el reino de los cielos se establezca en usted, en su casa, en su familia, en su ciudad, en su país? A veces vamos muy rápido con la lista del súper y el Señor nos está diciendo, momento, hay mucho más que orar que solo pedir cosas. Pero necesitamos la guía de la Escritura. A veces no sabemos cómo orar cuando estamos felices, por ejemplo. Sabemos orar perfectamente cuando tenemos problemas. Y sobre todo problemas de salud o problemas económicos. Señor, sáname. Señor, provéeme. Señor, ayúdame. ¿Sí o no? Pero cuando estamos felices, ¿cómo oramos? Se da cuenta que tenemos un problema. Y la Escritura nos ofrece la solución. Acompáñeme por favor al Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Cuando usted esté feliz y no sepa cómo orar, vaya a la Escritura. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo tengo otra. Bueno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Perfecto, gracias. Deténgase allí. Y usted podría empezar a orar ese versículo. Y decir, Señor, gracias. Hoy mi alma te alaba y te bendice. Y yo no me olvido de tus beneficios y no me olvido de lo que has hecho. Y usted empieza a recordar y a decirle al Señor. Sigamos, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y usted se detiene y dice, Señor, gracias porque me perdonaste esto y esto y esto. Me perdonaste cuando le jalé el pelo a mi marido, cuando le tiré el sartén. Me perdonaste cuando le tiré el carro al otro. Cuando me pasé el semáforo en rojo. Todas esas cosas que nosotros hacemos. A veces no sabemos cómo orar porque no estamos orando con la Escritura. El primer lugar donde usted va a aprender a orar va a ser la palabra. ¿Alguien ha estado en un momento donde no sabe qué hacer, donde tiene incertidumbre y no sabe ni cómo orar? Ok, acompáñeme por favor al Salmo 83. Ahí un par de páginas atrás. Salmo 83.
versículo 1. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Esta es una oración bastante profunda. ¿No sabe cómo orar un día que tenga miedo? Salmo capítulo 69. Hay un par de... Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Mire el sentimiento de el salmista. A veces no sabemos cómo presentar nuestros sentimientos delante del Señor y aquí está la guía. Entonces, cuando vamos a hablarle a Dios, vamos a llegar a orar la Escritura. Vamos a llegar a orar con la guía de la palabra. Ahora, hágalo audible, háblelo, porque a veces queremos ser muy privados con la oración y no le pasa a usted, como a mí, espero que sí, de que usted empieza a orar y de repente se queda pensando en cualquier otra cosa. Empieza a orar y termina peleando con el vecino por algo que ni siquiera sucedió. ¿Por qué? Porque no verbalizamos, porque no hablamos. Cuando lo mantenemos todo aquí, nuestra mente va por un montón de lugares. Pero cuando tenemos una guía, cuando tenemos un mapa que está aquí, y luego usted lo habla, ya no se pierde. ¿Ok? Entonces, el paso 1 va a ser hablarle a Dios. Ok, paso 2, hablar con Dios. Y déjeme hacer la diferencia entre hablarle a Dios y hablar con Dios. Filipenses capítulo 4. Ya tiré esto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, acompáñenme rapidito. Versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, hay un espacio para presentar nuestro corazón y nuestras peticiones delante del Señor. A veces tenemos miedo de decirle al Señor lo que está en nuestro corazón. Porque primero somos confrontados con nosotros mismos y con nuestros deseos. Y segundo, es que al Señor de plano esto no le interesa. ¿Cómo le va a importar esto? ¿Cómo le voy a presentar esto al Señor? Uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis, dice, si es objeto de nuestro pensamiento, debe ser objeto de nuestra oración. Si algo es objeto de nuestro pensamiento, tiene que ser objeto de nuestra oración. Y mire, llevemos lo que sentimos delante del Señor. A veces por alguna razón nos han inculcado de que tenemos que ser muy correctos delante del Señor. Y, ¿yo cómo le voy a decir al Señor que estoy enojado? Y usted está, pero para balazos, diríamos en mi país. Está triste, está decepcionado, está deprimido. Pero ¿cómo le voy a presentar yo esto a Dios? Mire, la vida de oración de muchos de los grandes hombres de la Escritura es bastante cruda. Ezequías le pidió auxilio al Señor y le dijo, me voy a morir, no me quiero morir, pero me voy a morir. Y el Señor lo escuchó. Jonás se quejó. Jonás le fue a poner la tremenda queja al Señor acerca de él mismo. Le dijo, ¿cómo si antes me diste y mira cómo me tenés ahora? Vaya a leerlo si no me cree. Moisés le dijo, Señor, ya no aguanto este pueblo, ya no los aguanto. Ana le dijo, Señor, estoy triste, soy la vergüenza de todos, no tengo hijo. Y oraba y lloraba. Imagínense el
la escena de una mujer que está orando con tanto sentimiento que parece que está borracha. Esa era Ana. Isaac pidió por Rebeca. Dijo, Señor, mi esposa no puede tener hijos. Y a veces pensamos que lo que nosotros tenemos es insignificante o es muy pequeño o ¿cómo se lo voy a pedir a Dios? Mire, pida. Tome un tiempo para pedir, porque Dios es Padre. A veces somos muy religiosos y decimos, ay, yo confío en la voluntad del Señor, que se haga su voluntad. Pero es más fácil decir eso que pedir. Que se haga lo que el Señor quiera, pero ya oro por eso. ¿Y qué quiere usted? ¿Sabe cuál es el problema con pedir? Que a veces no queremos que Dios nos diga que no. Y no queremos que el Señor nos diga, no, hijo, eso no. Todas las oraciones son contestadas. Lo que pasa es que no todas se contestan como nosotros queremos. Pero si Dios no le puede decir que no, entonces no es su Señor, es su cajero automático. Necesitamos presentar nuestros deseos delante del Señor. Si bien tenemos que pedir, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para pedir. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4, no voy a ir porque no tengo tiempo. Dice que a veces no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros propios intereses, pedimos para nuestra propia carne, pedimos para lo que a nosotros nos gusta y que no honra al Señor. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando usted empieza a pedir las cosas que no le agradan al Señor? Que el Señor va a decir, no, eso no te lo voy a dar porque no te conviene, porque eso no viene de parte de mí. Y entonces uno es confrontado de decir, Señor, y yo pensé que sí, bueno, no. Ahora, también tenemos que pedir por otros. Y a esto es lo que le llamamos intercesión. ¿Sí? Ahora, ¿sabe cuál es el mayor enemigo de la intercesión? El orgullo. Porque ¿qué tal si Dios responde la petición de otro y no la mía? Si sana al vecino por el que estoy pidiendo y no me sana a mí. Si le provee al hermanito y a mí no. Si le da trabajo al otro y yo sigo sin trabajo. Cuando empecemos a interceder nos vamos a enfrentar a nuestro orgullo. Y ahora, ¿sabe cuál era el mueble más alto de todo el tabernáculo? El altar del incienso. El mueble más alto de todo el tabernáculo era el altar del incienso. Y el incienso en la Escritura siempre ha reflejado la intercesión. De hecho, cuando vemos la disposición del tabernáculo en Éxodo, vemos que el altar del incienso estaba en el lugar santo, pero el escritor de Hebreos lo pone en el lugar santísimo, delante de la misma presencia de Dios, porque la intercesión ocupa un lugar importante. A veces estamos solamente pidiendo por nosotros, pida por otros. Y por último, tenemos que aprender a pedir a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que no sabemos pedir como conviene. Ahí está, gracias. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué pasa? Que a veces usted va a pedir, Señor, yo quiero este coche, yo quiero este coche, yo quiero este coche, yo quiero este coche. Y empieza a pedir en el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo empieza a decir, no le des ese coche, porque en el momento en que le des ese coche ya no va a ir a la iglesia. Va a preferir ir a andar paseando y no ver a la iglesia. Entonces no le des ese coche. Y uno, Señor, es así. A veces no sabemos cómo pedir por nuestra familia. A veces no sabemos pedir como por nuestros hermanos, por nuestros hijos, porque están en situaciones que no sabemos cómo pedir correctamente. Interceda en el Espíritu. Para eso está esta herramienta. Además, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, no voy a ir, hace la diferencia y dice, no es solamente pedir
con el entendimiento o con el espíritu, sino es con ambas. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No es una en lugar de la otra, es también, porque vamos a utilizar el entendimiento. Esto no anula su capacidad de pensar. ¿Ok? Y confiamos en esto, en que el espíritu no se equivoca. El espíritu no se equivoca al pedir. Ok, entonces, primero, hablarle a Dios. Usamos la escritura. Número 2, hablar con Dios. Presento mis necesidades, las necesidades de otro, presento mis sentimientos, mis emociones. Número 3. Ahorita porque estamos en un momento muy específico, pero si yo lo invito a tomar un café y le digo, vamos a tomar algo. Usted se sienta conmigo y yo empiezo a hablar y 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 no lo dejo hablar. ¿Usted vuelve a salir conmigo? ¿Por qué? Porque para predicar la iglesia. Pero aquí venimos a hablar. El Señor prometió algo en Jeremías y dijo, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabe qué? A veces clamamos y nos vamos. Y no nos quedamos a escuchar. Y no nos quedamos a esperar la respuesta de Dios. Hablamos, presentamos todo lo que queremos, todo lo que decimos, nos sacamos, nos vaciamos y luego, bueno, nos vemos. Ahora, necesitamos tomar un tiempo para escuchar a Dios. Mire, Dios no solamente puede, sino quiere hablarle. Escuchar a Dios no es algo del pastor, de los líderes, de los que se paran aquí en la alabanza a cantar y que dicen el Señor me habló, el Señor me dijo. No, el Señor quiere hablarle a usted personalmente acerca de su vida, acerca de su corazón, acerca de lo que usted está viviendo. Pero necesitamos parar y escuchar. Primero necesitamos estar en silencio, porque solamente en silencio se escucha. ¿Cuándo fue la última vez que usted en su vida de oración se quedó callado y no dijo nada? Ahora, no me malentienda, esto no es algo de la nueva era donde yo le digo usted tiene que poner la mente en blanco. No. Esto no es esto. Esto es sentarnos y escuchar a Dios. Algunos autores en la escritura y en la literatura cristiana le llaman a esto esperar a Dios. Y aquí el primer enemigo que tenemos son nuestros pensamientos. Porque en el momento donde nos quedamos callados, la mente. Romanos dice, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En ese momento, cuando usted se ponga a escuchar a Dios, lleve cautivo todo pensamiento. Enfoque su mente y su atención en Jesús. Mire, al principio cuesta. Y después un poco también. Pero se va volviendo una costumbre escuchar a Dios y vamos a aprender a reconocer su voz. La pregunta que viene inmediatamente después de esto es, ¿cómo sé si es Dios o no? Mi mamá es gemela idéntica. Cuando le digo idéntica, es que compartía con mi tía hasta la huella digital. O sea, eran iguales. Yo le dije varias veces mami a mi tía. Y ahora imagínense lo peligroso para mi papá y para mi tío. Ajá. Y me cuenta mi papá que a veces llamaba a la casa de mis abuelos con estos teléfonos que tenían la rueda, ¿verdad? ¿Cuántos los conocieron? Levanta la mano. Listo, solo quería ver edades. Gracias. Y entonces no había cada uno con su teléfono, sino era un teléfono por casa, ¿no? Y entonces contestaba una de las dos y mi papá primero tenía que aprender a saber quién era antes de sacar todo el speech, ¿no?
Un día, ya después de casados y mucho tiempo, varios años después, mi papá llama a la casa de mis abuelos y le contesta a mi tía. Y entonces él le dice, hola Pamela, ¿cómo estás? Mira, ¿me puedes pasar a Dione? Sí, le dice, con mucho gusto. Y le comunicó. En ese momento mi papá se puso a pensar, ¿cómo me di cuenta? Si se miran exactamente igual, si se escuchan exactamente igual. Pero la relación había sido tan profunda que el más pequeño cambio ya es notorio. Así nos va a pasar con nosotros. El Señor y nosotros hablamos por el mismo micrófono. Su mente, su corazón. Pero la relación se va a estrechar tanto que usted va a aprender a reconocer, Dios suena así. Dios habla así. Cuando el Señor me habla, tiene un no sé qué. Ahora, escuchar a Dios es peligroso. Y le voy a decir por qué. Porque escuchar a Dios le da la responsabilidad de obedecer. Si Dios le habla y usted no hace caso, ya no le va a hablar. Así de sencillo. ¿Usted le hablaría a alguien que no le pone cuidado? No, ¿para qué le voy a hablar si no me hace caso? Bueno, la revelación tiene ese peligro de que nos hace responsables delante del Señor. El que no sabía, no sabía, pero el que ya le dijeron, ahora es responsable. Si usted dice, yo quiero escuchar al Señor, yo quiero que el Señor me hable, voy a tomar un tiempo para escuchar al Señor. Ok, ojo, ponga por obra, obedezca. Si no, ya no le van a hablar, porque ni siquiera usted lo haría. Por eso yo siempre digo que es arriesgado escuchar a Jesús. Es arriesgado escuchar al Señor. Pero necesitamos tomar tiempo para escuchar. Mire, crea que Dios le puede hablar. Crea que Dios le quiere hablar. Porque Dios, en definitiva, le quiere hablar. Entonces dijimos, primero, hablarle a Dios. Número 2, hablar con Dios. Número 3, escuchar a Dios. Número 4, estar con Dios. Y esto es complicado de expresar con palabras porque es un momento donde ya nadie habla. ¿Cuántos están casados? Oh, sí, no es broma, no le voy a decir nada gracioso para verle la edad ni nada. ¿Cuántos están casados? Bien, ¿sí o no que hay un momento en la relación donde la sola compañía de la otra persona es suficiente? Hablar está de más. La están pasando tan bien el uno con el otro que el que diga algo lo arruina. No están hablando de nada, a veces ni siquiera hay contacto físico, sino es sencillamente estamos con el otro y eso es suficiente. Hay un momento para sencillamente estar y disfrutar de la presencia de Dios con nosotros. Disfrutar que Él está con nosotros. Y mire, no lleve esto solamente a su vida de oración, porque esto lo podemos llevar a el día a día. Algo que nosotros oramos en casa constantemente es: Señor, haznos conscientes de tu presencia. Haznos conscientes de tu presencia. Saber que Dios está aquí. ¿Usted es consciente que Dios está aquí? Pero más que solo un amén, amén, amén. ¿Se da cuenta que el Señor está aquí? Y cuando traemos eso al frente de nuestra mente y a nuestra conciencia y nos damos cuenta, el Dios del universo está con nosotros. El Dios creador está aquí. Y a veces lo único que tenemos que hacer es disfrutar de la presencia del Señor.
Cuidado con la prisa. Cuidado con la agenda. Cuidado con lo que tengo que hacer. Es que estoy muy ocupado. Si usted está muy ocupado para orar, usted está muy ocupado. Si usted tiene demasiadas cosas en su día que no le da tiempo a orar, está muy ocupado. Mientras que la intercesión puede ser comparada con trabajar juntamente con el Señor y ponernos de acuerdo con el Señor para traer su voluntad, esto es más como estar de acuerdo con la realidad del cielo y estar bien con ello. Ya no vamos a decir, ya no vamos a trabajar, ya no vamos a pedir. Hay un momento para sencillamente estar con Dios. La oración, los sentimientos, las peticiones, los deseos, todo eso lo dejamos atrás y sencillamente disfrutamos que el Señor está con nosotros. Aprenda a vivir con Dios. Aprenda a vivir con Dios. Hay un libro muy chiquito, literalmente es muy chiquito, que se llama La práctica de la presencia de Dios y está escrito por una persona que se llama el hermano Lawrence. No tenemos más detalles acerca de él. Solo sabemos que era un monje del siglo XIV más o menos. Y él escribe en sus cartas con un amigo y dice: yo aprendí a sentir tanto la presencia de Dios en la cocina como en la oración. Y a veces disfruto más mis quehaceres diarios que los momentos de culto, porque aprendí a vivir con Dios. Llega el momento donde Dios está con nosotros y que la devoción y la comunión se unen. Pero hasta que llegue ese momento en nosotros y nos salga como el hermano Lawrence, tenemos que aprender a ser disciplinados. Lo más importante de la oración que dijimos que era llegar. Llegue, hermano, llegue. Aquí no hay bien o mal. Aquí no es, ¿será que digo las palabras correctas? Y será que, y si digo lo que no es, ese no es el problema. El problema es que no aparecemos. Al final tenemos que decirle a Jesús como dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Porque tenemos que admitir que a veces llegamos y no queremos. Dígale eso al Señor: Señor, hoy no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Señor, hoy no me siento así. O Señor, hoy sí me siento así. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y ponemos en práctica? Ponemos en práctica. Si me pueden poner en la pantalla otra vez el Salmo 103. Salmo 103, 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 2, por favor. Perdón. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Empiece a orar este salmo. Empiece a recordar lo que el Señor ha hecho por usted.